A principios de la década de los 90, los temas de entrada se volvieron ya una cosa común en la lucha libre. Cada luchador, cada tag team, stable o luchadora tenía una canción temática, desde los territorios hasta las promociones nacionales como las de entonces, WWF, WCW y la ECW. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y sobre todo en TikTok. Y si estás aquí porque Dios es demasiado bueno con este humilde espacio, por favor dale like y comparte para que más personas puedan saber de nosotros. Bueno, ha sido una semana muy cargada, ha sido una semana difícil para el Perú, muy extraña, protestas, heridos, bajas. Y cuando pasan estas cosas, la música nos distrae, la música nos disipa. También hay música, obviamente, en el negocio de la lucha libre, sobre todo pues en las canciones de entrada. Estas canciones son una parte importante de la identidad de cada luchador en sus respectivas empresas. Las voces, la instrumentación, los efectos de sonido que componen dichos temas dejan una huella imborrable en cada uno de nosotros. Es lo que capta nuestra atención antes de que suene la campana o se aseste cualquier tipo de golpe dentro del cuadrilátero. Algunos luchadores prueban una serie de canciones temáticas para reflejar los cambios en su personalidad a lo largo de los años, mientras que otros pueden tener éxito desde el principio al encontrar la canción que da forma a su legado. ¿Pero esto fue siempre así? Bueno, vamos a conversar un poco sobre la historia de los temas de entrada en el Pro Wrestling. Así que comencemos. Hay que ponernos en blanco y negro y repasar un poco la historia. En las primeras décadas de la lucha libre profesional, especialmente en los Estados Unidos, México y Japón, ningún luchador usaba un tema de entrada. Los luchadores simplemente caminaban al cuadrilátero, teniendo, digamos, como única melodía la voz del presentador y los sonidos que pudiese hacer el público, los cuales podían ser pues abucheos o aplausos. En algunos casos también luchadores que no generaban ningún tipo de reacción, con un silencio sepulcral, y de acuerdo a cada zona los espectáculos de lucha libre se presentaban de diferente forma. Por ejemplo, en México y Japón los luchadores eran presentados más como atletas o como héroes locales, pero en los Estados Unidos los shows se centraban en el combate y en las promos en vivo. No había una idea clara de algo más que acompaña a un luchador, salvo su ropa, sus gestos y su carisma. La música no se convirtió en un pilar de la lucha libre profesional hasta finales de la década de los 80 y principios de los 90. Antes de esto, solo algunas de las más grandes estrellas del negocio tenían temas de entrada. La idea de usar música grabada empezó a surgir en los años 70, primero de manera ocasional y obviamente de forma experimental. Uno de los primeros casos documentados fue Gorgeous George, quien entre los años 40 y 50 ya usaba el pompa y circunstancia, esa misma música que haría conocida a Randy Savage mientras caminaba hacia el ring. Pero Gorgeous George lo hacía en vivo y en directo, es decir, que una orquesta se encargaba de hacerla sonar. A menudo se le atribuye erróneamente a Gorgeous George el mérito de ser
el primer luchador en usar una música de entrada. Es cierto que fue uno de los primeros, pero ya la rueda estaba inventada, digámoslo así. Y esto ya lo hacía otro luchador de nombre Lord Patrick Lansworth, quien interpretaba a un aristócrata británico en los diferentes territorios del mundo. Para espectáculos más grandes, Lord Patrick hacía que muchas bandas en vivo tocaran la canción God Save the King en su entrada, para demostrar pues esta presencia, este punto y aparte que tenía pues su personaje. Es interesante notar que si bien los orígenes del uso de la música de entrada en el negocio del wrestling no están del todo claros, se cree ampliamente que Lansworth jugó un papel importante en su uso hasta nuestros días. Su influencia en luchadores como Gorgeous George sentó las bases para que el uso de la música realzara la espectacularidad de las veladas de pro wrestling. También no podemos dejar de lado pues a las luchadoras, como por ejemplo Mildred Burke, que fue la primera luchadora a la que se le atribuye el uso de música de entrada. Su apogeo en la lucha libre se extendió desde mediados de la década de los 30 hasta mediados de los 50. Fue 3 veces campeona mundial femenina y uno de sus reinados con el título de la National Wrestling Alliance duró casi 20 años. Digamos que en los años 60, la promoción argentina, acá nuestros vecinos, promoción llamada Titanes en el Ring, es la primera promoción de lucha libre en el mundo que le dio un tema de entrada a cada uno de sus luchadores. Sin embargo, en Norteamérica este uso se fue incrementando de a pocos. En los años 70, los fabulosos Freebirds fueron los pioneros en usar rock para su entrada, estableciendo el concepto de theme song como parte de la identidad de un luchador. Junkyard Dog fue otro de los que popularizó la música de entrada cuando subía al ring con una canción de Queen en la Mid-South Wrestling a principios de los 80. Con todos estos antecedentes, el tema musical de un luchador se convertía en una extensión del personaje que salía al cuadrilátero. Con la llegada pues del queridísimo Vince McMahon Jr., o sea el Vince McMahon que todos conocemos, y la expansión nacional de la WWF, la música se volvió esencial para la industria. Hulk Hogan, por ejemplo, tiene un tema súper reconocido con el Real American, The Ultimate Warrior, este tema frenético pues de guitarra, el Undertaker con este órgano fúnebre, y WWF, digamos que fue una de las primeras empresas en Norteamérica que sacaría discos compactos para los pulpines, la antigua forma de poder escuchar música de forma física a través de los años. Pero había un problema, como siempre, cuando nace algo nuevo, uno experimenta, uno puede medir el impacto, pero hay algo importante que es la ley, las licencias. WWF usó música licenciada en ciertas ocasiones, como por ejemplo para WrestleMania 1, Hulk Hogan no entró con ese tema musical que ustedes ven en Netflix. No, señores, el tema que usó Hulk Hogan fue El Ojo del Tigre, esta canción icónica que también es de una película, obviamente porque lo acompañaba Mr. T. También pues ya hemos hablado pues del caso de Junkyard Dog con una canción de Queen, y en algunos casos WWF usaba canciones genéricas o sin derechos. El problema era que estos derechos de autor eran bastante caros y limitaban la distribución de los programas, especialmente cuando la Federación Mundial de Lucha empezó a lanzar VHS y a negociar transmisiones internacionales de su contenido. Ojo que el VHS era el formato casero antes del DVD. De repente muchas de las personas que nos escuchan ni siquiera en su vida saben qué cosa es un DVD. Un VHS era una cinta, un tape que podías grabar y había contenido limitado, obviamente, para la tecnología de la época. Vince McMahon buscó a alguien que compusiera música original para los luchadores y para la empresa. Así entró Jim Johnston,
que venía del mundo de la publicidad y de la música para la televisión. A Jim Johnston se le atribuye el uso de la canción del Real American de Hulk Hogan, que originalmente sería usada para el tag team del US Express. La canción de Demolition, la canción del Undertaker, la canción del Ultimate Warrior, entre otros temas. Jim Johnston trabajó con WWF durante más de 30 años, entre el 85 y el 2017, componiendo un aproximado de 10.000 piezas musicales entre temas de entrada, intros para los programas, jingles promocionales y más. Jim Johnston, en pocas palabras, definió el sonido del wrestling por décadas. Pero ojo, tampoco vamos a decir aquí que el hombre trabajó solo. Quien lo ayudaba, quien coproducía estos temas, era Jimmy Hart, a quien todos conocen como la Boca del Sur, o bueno, es el manager de Hulk Hogan. A este señor se le atribuyen los siguientes temas. Por ejemplo, el tema de Jimmy Snuka, el tema del hombre del $1.000.000 Ted DiBiase, la canción de los Rockers, la canción de la Hart Foundation, la canción de Legion of Doom, la canción de Shawn Michaels, por ejemplo, la de Sexy Boy, entre otras. Además, Jim Johnston no solamente se dedicó a gestionar estas canciones, estas piezas musicales para el negocio de la lucha libre. Ha colaborado con varias bandas mainstream para producir, digamos, variaciones y nuevas versiones de temas, incluidos pues la banda Disturbed, Kid Rock, Ice-T e inclusive Mariah Carey. A finales de los 80, la mayoría de las grandes estrellas de la lucha libre profesional tenían ya un tema musical establecido. Esto se acentuó tras la campaña del Rock and Wrestling de la WWF, en la que Cyndi Lauper y el Capitán Lou Albano crearon una excelente fusión entre la lucha libre profesional y el canal MTV. Durante este tiempo, era común que los luchadores aparecieran en los videos musicales y los artistas musicales aparecieran regularmente en la programación de WWF. A principios de la década del 90, los temas de entrada se volvieron ya una cosa común en el negocio. Cada luchador, cada tag team, cada luchadora / diva, cada stable tenía una canción temática que incluía pues señales características. Cada luchador, desde el más indie hasta las promociones nacionales como WWF, WCW y la ECW, tenían su propia canción. En WCW, con la experiencia de haberse encargado de varios temas, Jimmy Hart estuvo detrás de las canciones de Sting y del NWO Wolfpack. Hablando pues de WCW, la empresa usaba licencias de rock y metal e incluso temas inspirados en canciones populares, como lo fue parte de la canción de Raven y los sonidos del tema de Diamond Dallas Page. Con la llegada de Eric Bischoff y el boom de Monday Nitro, la música se volvió más importante para el negocio. Hay que reconocerlo, WCW siempre fue mucho mejor que WWF luchísticamente hablando, en historias, en ciertos intervalos de tiempo, en personajes, y la música no se podía quedar atrás. Eric Bischoff quería un estilo tipo MTV, rock alternativo, para darle una crudez y una diferenciación a lo que hacía la Federación Mundial de Lucha. En esa época, Jimmy Hart y J.J. Maguire fueron los principales compositores, aunque también hubo colaboraciones con músicos de Los Ángeles para darle un toque más comercial a los temas de entrada. Y aquí en WCW ocurre algo muy particular, algo que cambió el wrestling como lo conocíamos hasta ese momento. El nacimiento, la aparición, el génesis de la nueva orden mundial. El nuevo orden mundial debutó en 1996 con Hulk Hogan, Kevin Nash y Scott Hall. Eric Bischoff quería que este grupo sonara diferente a cualquier stable anterior. Un sonido oscuro, un sonido rebelde, realista, casi como una pandilla. Para eso encargó a Jimmy Hart. Ya habíamos conversado que Jimmy Hart pues se encargó de algunos temas en WWF. También ha sido músico y tenía la experiencia de haber trabajado en WWF. Y junto pues a J.J. Maguire
crearon un tema base. Este tema sería conocido simplemente como NWO Team, o también llamado Rock House en los archivos musicales de la WCW. El NWO Team es una mezcla de rock industrial, funk sucio y loops de guitarra. Suena casi como si se hubiese grabado en un estacionamiento con un amplificador roto. Tiene un bajo distorsionado que se repite y repite, samples de guitarra con el efecto de pedal característico de Jimi Hendrix, un ritmo lento pero amenazante, voces susurradas que decían NWO grabadas por Eric Bischoff. En sí, una pieza característica de lo que quería mostrar el NWO y WCW. Una pieza que fue grabada en mono. ¿Y qué significa mono? Mono, por si acaso, es el sonido que proviene de un solo canal, es decir, que se escucha igual por ambos parlantes, sin la separación de los sonidos entre la izquierda y la derecha. Y obviamente esto no fue un error, no fue que a alguien se le chispoteó, sino que se hizo a propósito para darle un aire de grabación pirata a la canción. El sonido fue diseñado para reflejar que el NWO era el caos en WCW y por tal motivo el theme song no debía sonar limpio ni corporativo. En 1998 también ocurre algo muy curioso, que Hulk Hogan, en su versión Hollywood, la versión heel del personaje, comenzó a utilizar la canción de Jimi Hendrix, el Voodoo Child, como tema de entrada personal dentro de la NWO. Esta canción, que les comento, la de Voodoo Child, es del año 1968, extraída del álbum Electric Ladyland y tiene un estilo de blues rock psicodélico con un riff de guitarra de aquellos. El riff principal de Voodoo Child suena muy parecido al efecto del tema base del NWO. Por eso muchos fans pensaron que la canción del NWO era una versión alterada o inspirada en la canción de Hendrix, y no estaban del todo equivocados. Jimmy Hart y J.J. Maguire no copiaron directamente la canción, pero sí se inspiraron en ella para usar ese estilo. El uso del pedal sobre notas graves, la estructura repetitiva del riff, ese tono sucio y psicodélico del sonido, creó pues esta canción del NWO. Cuando WCW consiguió los derechos de Voodoo Child, Hogan empezó a entrar con esa canción solo en pay-per-views o en segmentos muy importantes, mientras que en televisión solía seguir utilizando la canción del NWO. Así que Hogan, digamos, tenía dos temas musicales, ¿no? El tema del NWO cuando salía con el grupo completo, o el Voodoo Child cuando salía solo a dar una promo. Y esta canción de Voodoo Child no es que a Hulk Hogan le gustaba, no es que el ritmo se parecía, no. ¿De qué habla la canción Voodoo Child? Bueno, la canción habla pues de un hombre poderoso, casi místico, que hace lo que quiere y controla el mundo a su modo. O sea, pues la personalidad de Hulk Hogan, ¿no? Terry Bollea en su máxima expresión, que Dios lo tenga en su gloria, pero el hombre mientras estuvo aquí pues fue así. No lo vamos a tampoco a santificar ni a maldecir, ¿no? Pero las cosas como son. Hogan adoptó este tema para proyectar rebeldía, superioridad y sobre todo poder. Ustedes se preguntarán, ¿cuánto costó la licencia del uso de esta canción? Bueno, $100,000 que tuvo que pagar WCW a la hermana pues de Jimi Hendrix, según Eric Bischoff. En ECW pasaba todo lo contrario. Estamos hablando de a una WWF contratando a Jim Johnston para poder crear sus propias canciones, por ahí solicitar temas prestados, pues, ¿no? Que ustedes ya sabrán, pues, ¿no? My Way para WrestleMania 17 no fue compuesta para WrestleMania 17, ¿no? Rolling, la canción del Taker, en esta versión mezclada, tampoco fue hecha pensando, pues, en el regreso, pues, del Taker, ¿no? Del Tata. O sea, son canciones que se pagan los derechos para poder ser utilizadas, ¿no? O las canciones, pues, de Motorhead en algunos casos. En ECW pasaba lo contrario. En ECW todo era al revés.
Desde sus inicios, en 1993, bajo la aura, bajo el ala, bajo el cariño de Paul Heyman, ECW rompió todas las reglas. Heyman veía la música como parte del personaje y no solo como un acompañamiento. Quería que los luchadores entraran con canciones que ya eran íconos del rock o metal para conectar con una generación que escuchaba MTV. Heyman dijo alguna vez en una entrevista: no puedo pagar pirotecnia ni pantallas, así que usaré la música para hacer sentir que estás viendo algo prohibido. En la televisión, ECW no tenía los derechos formales para la mayoría de canciones que usaba. Como el programa se emitía en canales locales o digamos grabados a través de cintas de VHS, usaban temas originales sin pagar licencia. Esto le daba una estética pirata, pero también una gran conexión emocional. Y hablando pues de estos temas piratones, temas ilegales que se usaban en ECW, por ejemplo, Satman usaba la canción Enter Satman de Metallica, Rob Van Dam la canción Walk de Pantera, Tommy Dreamer la canción Man in the Box de Alice in Chains, Raven usaba el Come Out and Play de The Offspring y New Jack usaba los Natural Born Killers de Ice Cube y Dr. Dre. Y para cerrar, Taz usaba una canción de Kiss titulada War Machine. Entonces, obviamente, el presupuesto de ECW no le daba para pagar esta licencia, pero se tomaba ciertas atribuciones que luego ya no podía hacer, porque cuando llegan a la televisión por TNN dejan de usar estos temas, obviamente porque TNN no se va a meter a comprar los derechos de los temas musicales para un programa de lucha libre que ni siquiera promocionaba. Pero bueno, eso es parte de otra historia, parte de otro programa que lo podemos ver en otra ocasión. Entonces WWF y WCW usaban este rock orquestado hasta cierto punto o temas compuestos de forma profesional. ECW era crudo, underground y alternativo. Tenía pues a Pantera, como ya le dije, Metallica, Slayer, The Offspring, Public Enemy, Ice Cube, Nirvana, Alice in Chains. Y bueno, fue parte de este aura que daba ECW, que acogía pues a estos fans marginados, los anti-WWF/WCW. ECW era el equivalente musical, digamos, a una tocada de una banda de rock en un bar que incluía pues hasta su pelea callejera, digámoslo así. Ahora, esto que yo les estoy comentando es parte de la influencia que dejó ECW, no solamente la influencia en sus historias, en sus personajes. Estamos hablando de que influenció directamente a la era Actitud. WWF empezaría a usar bandas como Disturbed, Limp Bizkit, Saliva, Drowning Pool, entre otras. Inspiró a TNA y obviamente a AEW a usar canciones licenciadas de forma ocasional. Y bueno, también Paul Heyman dijo alguna vez en una entrevista, cuando fue consultado y cuestionado con respecto a la música de ECW, ¿no? Decía: WWF era Broadway, WCW era Hollywood, ECW era el garaje donde nacía el rock. Ya en el 2000, con la era de la actitud encima por parte de WWF, una WCW en picada y un ECW que raspaba la olla para sobrevivir, la música siguió imparable. El rock alternativo y el metal dominaron la escena, reflejando la cultura musical de la época. En el 2000 nacía TNA, fundada pues por Jeff y por Jerry Jarrett, y obviamente, como toda empresa nueva, no había dinero para comprar canciones comerciales, así que Dale Oliver, guitarrista y productor de Nashville, fue contratado por los Jarrett para crear temas originales, así como WWF, pero un poquito más crudos. Los primeros temas de TNA eran instrumentales, eran agresivos, incluían riffs de guitarra inspirados en Metallica, Limp Bizkit y Korn. Con el paso a Spike TV, la producción musical tenía que subir de nivel.
Dale Oliver y ocasionalmente Jeff Hardy empezaron a grabar canciones con voz y ya no solo instrumentales. Dale Oliver fue el corazón sonoro de TNA y creó más de 400 temas originales. Digamos que Jeff Hardy en su etapa en TNA ha sido el único luchador que escribió e interpretó su propia música de forma regular. Ahora, ya para poder cerrar con este programa, que hemos repasado un poco de la historia porque sí es bastante amplio, la música pues de All Elite Wrestling también tiene que estar presente. No podemos obviar a la empresa de Tony Khan. AEW ha tenido una evolución bastante interesante desde el 2019 hasta hoy, musicalmente hablando. A diferencia de WWE o TNA, AEW apostó por una identidad sonora híbrida, una mezcla de hip hop, metal y rock moderno, con guiños al pasado. Mike Ruckus, ex compositor independiente y guitarrista, fue contratado por Tony Khan para poder darle identidad sonora a cada luchador. Cuando AEW se fundó, Mr. Khan le dio la orden directa de crear una identidad auditiva para cada luchador sin recurrir a canciones genéricas. Cada entrada debía sentirse como una película individual. AEW comienza sus primeros años con un sonido variado, en algunos casos cinematográfico, tirando mucho para lo indie, pero con potencia a gran escala. El público canta, el público salta y se vuelve parte del espectáculo. Digamos que AEW fue la primera empresa moderna de wrestling en pagar grandes licencias de canciones comerciales. Y bueno, pues como Tony Khan tiene bolsillo de payaso, tiene la herencia que le ha dejado su padre, pues empezó a traer música para eventos especiales, para ciertas ocasiones, como por ejemplo la canción pues de CM Punk, de Cult of Personality, de Living Colour, la canción de Baltimora, Tarzan Boy, la canción de Pixies, de Where Is My Mind, de Orange Cassidy, la canción de Carry On Wayward Son, de Kansas, la canción de Hook, de Chairman's Intent, de Action Bronson, la canción de los Hardy Boys, Loaded, de Sam Tempest, que es una canción que también se usó en WWF, entre otras, ¿no? Y cómo no mencionar la canción del Final Countdown de Europe, que es la canción que Bryan Danielson utilizaba pues también en Ring of Honor. Mikey Ruckus ha producido más de 300 temas originales para AEW, y AEW publica pues estos temas en Spotify y en sus redes sociales. Muchos temas tienen versiones extendidas usadas solo en pay-per-views, como por ejemplo pues las canciones para Kenny Omega, para los Young Bucks, o como estas canciones para la anarquía en el estadio, ¿no? Que suele ser recurrente en algunos pay-per-views de AEW. Ruckus trabaja directamente con los luchadores para que cada uno tenga poquito del diseño del sonido de su tema de entrada y se pueda pues identificar. Tony Khan aproximadamente ha invertido más de $1 millón en derechos musicales desde el 2019. Bueno, ha sido un repaso rápido porque son muchos años de historia con respecto pues a la música. En las primeras temporadas, que no se pueden subir a YouTube por el tema del copyright, hablamos pues con Dave sobre los mejores temas musicales en la historia. Y es una lástima que YouTube no nos permita subir porque se lo van a bajar, es muy obvio, pero en el canal antiguo de Spotify de Wrestling y Punto lo van a poder encontrar. Ahí sí no hubo restricción. Si me preguntan a mí, mi top 5 de cada empresa, sacando ECW porque ECW pues era pirata, mis canciones favoritas, por ejemplo, sin un orden específico, la de Batista, la de I Walk Alone, la de CM Punk, la de Cult of Personality,
la canción de Jay Roberts, el Snake Beat, la canción de Kane, el Slow Chemical por Finger Eleven, y la canción que odia el amigo Beto, odia el amigo Dave, a quien le mando un abrazo, la canción pues de los Oddities, de Greatest Show por el Insane Clown Posse. Es un stable que me agrada muchísimo, es una canción bastante pegajosa. En WCW, la canción del NWO, la canción de Conan, Psycho, que el mismo Conan pues la canta en colaboración con un rapero de nombre Matt One, la canción de Raven, What About Me, la canción de Buff Bowell titulada Stuff, y la canción de Disco Inferno, Disco Fever. En TNA, la canción de AJ Styles, Get Ready to Fly, la canción de Jeff Hardy, Modest, la canción de Kurt Angle, Medal, la de Jeff Jarrett, My Word, y la de Aces and Eights, el Dead Dealer. Y en AEW, la canción de MJF, I'm Better Than You, la canción de Cody, porque la canción de Cody pues nació ahí en AEW con My Kingdom, Jericho con Judas, Hook con The Childman's Intent, y la canción de Hackman, Adam Page. Son mis favoritas, no pueden faltar en mi playlist piratón, en mi playlist de MP3, yo que soy un viejo que todavía uso Winamp, están presentes en mi computadora. Así que bueno, he querido repasar con ustedes un poco de la historia musical en el negocio de la lucha libre. Así que bueno, no se olviden de poder seguir contactándonos, no se olviden de poder seguir comentando, no se olviden de poder seguir apoyando este humilde espacio. Se vienen cositas, como dirían por ahí, se vienen cositas tiempo al tiempo. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.